Después de haber realizado toda la conexión del circuito, después de haber analizado cada uno de sus componentes, vamos a realizar el cálculo de cada uno de estos componentes, ¿sí? El fusible fotovoltaico, barra de cobre, seccionador y controlador de carga. Lo primero que hacemos es identificar la máxima corriente del circuito fotovoltaico. Recuerden que esta corriente máxima se calcula con base en el ISC del panel que tenemos en la ficha técnica, ¿sí? Como el módulo lo estamos trabajando con un ISC de 9.83, vamos a hacer el cálculo de una vez. 9.83 amperios, que esos 9.83 estarían en este punto antes de la barra. Entonces vamos a proceder a hacer el cálculo. El ISC del panel pues es 9.83 amperios por el número total de paralelos. Recuerden que es 1 porque se va a proteger únicamente un conductor, ¿sí? Un conductor que es este. Entonces, como es antes de la barra de cobre, pues es un cable que va a proteger, ¿sí? Ese es el número de paralelo por 1.25. Esta máxima corriente del circuito sale del artículo 690.8 A1. ¿Listo? Entonces, tomamos la calculadora. Bueno, recuerden que acá no puse 1, pues porque sería el mismo valor que estaríamos multiplicando por 1. Entonces, simplemente puse el ISC del panel multiplicado por el 1.25. Entonces, hacemos el cálculo y esto nos da 12.28 amperios. Este es nuestro resultado para la máxima corriente del circuito fotovoltaico. Es la corriente que va a fluir por este conductor. ¿Listo? Ahora calculemos la protección contra sobrecorriente o cálculo del fusible. Sí, podemos llamarlo de ambas formas. El objetivo pues es proteger contra sobrecorriente, valga la redundancia. Entonces, de la misma manera, el ISC del módulo 9.83 amperios por 1.25 por 1.25. Esto lo trabajamos con base en el artículo 690.91. Acuérdense que la multiplicación de estos dos nos daba el 1.56, que fue lo que expliqué en el video anterior. Y aquí vamos a obtener un resultado igual a 15.35 amperios. Entonces aquí ya tenemos el cálculo del fusible, ¿bien? Continuamos con el cálculo de la barra de cobre, seccionador y controlador de carga. Tomamos el ISC del panel, lo mismo 9.83 amperios por el número total de paralelos, pero recuerden acá, si vamos a este punto, ¿sí? Pues como vamos a calcular esta barra, pues a esta barra le entran dos paralelos, ¿sí? Acá saldrían estos dos paralelos, por tanto, el número de paralelos acá en este caso serían 2, porque vamos a mirar es después de la barra. Entonces, por 2 por 1.25. Esto lo trabajamos a partir del artículo 690.8 A1, que es la máxima corriente del circuito, y el artículo 690.7, que es el voltaje máximo de operación. Entonces, esta operación nos arroja un resultado de 24.57 amperios. Ahora vamos a observar la ficha técnica con la que estamos haciendo nuestro rediseño, que recuerden que les dije que era un panel de la marca Trina Solar de 370 vatios. Entonces vamos a revisar la ficha. Por acá la tengo. Listo, acá tenemos la columna que trabajamos, que fue este módulo de 370. Acá tenemos todos nuestros valores de diseño. Pero aquí vamos a indagar un poco más. Vamos a observar acá
la zona donde nos especifica el tamaño del fusible recomendado. Esta zona es donde dice tamaños máximos, donde nos dice que trabajemos a una temperatura de -40 más 85 grados, un voltaje máximo del sistema 1000 voltios. Este voltaje es importantísimo. ¿Por qué? Porque si yo tengo una instalación en donde el módulo soporta 600 voltios y lo instalan en un sistema de 1000 voltios, pues ¿qué ocurre con el sistema? Pues se quema, ¿cierto? Puede haber un incendio. Hoy en día estos voltajes vienen más altos. Anteriormente el voltaje máximo que el sistema soportaba pues eran unas tensiones supremamente bajas, entonces ahí en cuestión de diseño era un poco más complicado ya que no podía nunca superar este voltaje el momento en el que hiciéramos el cálculo. Ahora, dice tamaño del fusible máximo en serie, nos dice que 20 amperios. Entonces, esto es lo que debemos tener en cuenta a la hora de hacer el cálculo de nuestro fusible, que ya lo hicimos y recuerden que nos dio, por acá lo tenemos, 15.35. Entonces, digamos que el diseñador nos dice en la ficha técnica que debemos usar un fusible máximo de 20 amperios, pero no puede estar por debajo de 15.35. Entonces, tengan eso en cuenta. Algo para agregar es que la protección contra sobrecorriente nos dice que debo sobrediseñar 125% adicional al 690.8A1, o sea, este artículo que estoy señalando. O sea que ahí es donde nos da la corriente del 15.35. Tendría que elegir obligatoriamente un fusible de 20 amperios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque nuevamente repito, ya pasé los 15.35. No me puedo devolver el fusible, quedaría, por decirlo de alguna forma, corto en el sistema. Entonces tendría que escoger un fusible de 20 amperios. Ahora, si aquí me hubiera arrojado 15.1, pues trabajo con el fusible de 15 o algo muy cercano a 15, pero el máximo en serie es 20 para que proteja. Esto nos lo dice nuestro diseñador del panel. Entonces la idea es que cumpla con esto mínimo, ¿sí? El 125% del resultado obtenido en la máxima corriente del circuito. Entonces, en un caso muy extremo, dado que no se consiga un fusible de 20 amperios, que bueno, por lo general es muy común encontrarlo, pero dado el caso de que no se pueda, pues ahí sí tendríamos que utilizar un fusible de 15. Pero por cuestiones de diseño y digámoslo así, por ética profesional, debemos tener en cuenta ese tipo de valores que no vayan a sobrepasar o que vayan a quedar por debajo de lo que nos recomienda el proveedor de nuestro panel. O sea que acá nuestro sistema colocaría dos fusibles de 20 amperios. Los fusibles que estamos calculando son los que están antes de la barra. Aquí ya los tenemos puestos. Entonces cada uno de estos fusibles eh, es con una corriente de 20 amperios. Bueno, ahora vamos a analizar el controlador de carga. Nos dice que para nuestro controlador de carga tenemos una corriente de 24.57 amperios. Vamos a utilizar este valor como referencia, ¿sí? La referencia de tamaño de corriente para nuestro controlador. Entonces lo que vamos a hacer es irnos a nuestra lista donde tenemos la tablita que nos ayuda en nuestro diseño por acá. Tenemos bueno, calculemos de una vez lo que es la barra de cobre. La barra de cobre sería la de 60 amperios. Recuerden que para hacer el cálculo de cada uno de estos componentes utilizo la misma corriente, por eso fui muy enfática acá. Dice cálculo barra de cobre, seccionador y controlador. Entonces dije que íbamos a calcular el controlador, pero vamos a calcular de una vez los valores que necesitamos para cada uno de estos componentes para llevar un orden. Entonces, listo, iniciemos con el cálculo de la barra de cobre, 24.57 amperios. Barra de cobre sería la de 60 amperios, ¿cierto?
Aquí estoy ahorrando un dinero porque en el anterior ejercicio, en el que diseñamos al principio, era de 125 amperios la barra de cobre que íbamos a utilizar. Entonces, pueden ver de qué manera vamos optimizando el sistema. Entonces, listo, barra de cobre, tenemos claro que son 60 amperios. Dos barras de cobre de 60 amperios. Ahora, con cuántos tornillos, perdón, utilizaríamos? Uno, dos tornillos, uno de salida 3. Acá sería un tornillo, dos tornillos, tres para la salida y podríamos poner otros dos como un espacio para la ampliación de nuestro sistema. Eso ya es si decidimos instalar más paneles o hacer la conexión de otra manera, donde tengamos más paralelos y tengamos que instalar más cables a la barra. Cuando vamos a mandar a hacer una barra de cobre, las mandamos a hacer dependiendo el número de tornillos que vayamos a tener. Entonces al fabricante o a la persona que vaya a hacer la barra, digamos que se le da esa información. Entonces ese sería el tamaño que vamos a utilizar. Perfecto. El seccionador vamos a trabajarlo con los mismos 24.57 amperios, entonces debe ser superior a ese valor. Tenemos seccionador de 25 amperios, ¿cierto? Es el valor más cercano a esa corriente. Ese sería el seccionador que vamos a escoger con un voltaje de 400 voltios, ¿sí? Que es el voltaje mínimo de operación con el que vamos a trabajar acá. Entonces, seccionador 25 amperios o mayor a 25 amperios, pero la idea es no desperdiciar, ¿cierto? Entonces utilizamos 25 con 400 voltios. Y el controlador de carga, tenemos un controlador con corriente de 2457. Entonces en este caso escogeríamos 37 amperios, perdón, 30 amperios a 150 voltios MPPT. Entonces, controlador de 30 amperios, 150 voltios MPPT, que soporte una potencia calculada de, vamos a mirar acá cuando hicimos el cálculo, por acá está, de 1449 watts. Esto lo calculamos cuando determinamos el número de módulos. Entonces, en teoría debería soportar nuestro controlador de carga 1500 watts, ¿sí? Si queremos determinar la potencia que nuestro controlador soporta de otra manera, sin tener que regresar acá al cálculo de los módulos, basta con que multipliquemos los 370 por 4, ¿sí? Entonces, ¿cuánto nos arroja este cálculo? Nos da 1480, es un valor muy cercano a este 1449 que lo hicimos en el momento del diseño. Entonces de esa forma ustedes pueden guiarse para saber cuánta potencia soporta. Entonces ustedes saben que eso también viene a ciertas potencias, no todos los proveedores pues van a tener un controlador de carga que me soporten exactamente a 1449, entonces vamos a decir que nuestro controlador va a soportar una potencia de 1500 vatios. Entonces lo que vamos a hacer es recordar aquí abajito para tenerlo en cuenta más adelante todos los daticos que acabamos de sacar, ¿sí? El cálculo de la barra de cobre, el seccionador y el controlador. Entonces tenemos 4 paneles de 370, 2 fusibles de 20 amperios cada uno, 2 barras de cobre, volvamos acá a las barras de cobre, teníamos que la barra es de 60 amperios, entonces pongamos acá 2 barras de 60 amperios, 60 por 2, 60 amperios por 2. ¿Sí? Un seccionador de 25 amperios, 400 voltios, 25 amperios, 400 voltios, estos son en deceno, y un controlador de carga, este controlador, vamos a calcular de una vez, y un controlador de carga MPPT de 30 amperios,
150 voltios. Entonces, 30 amperios, 150 voltios. Con una potencia de 1500 watts que soporta nuestro controlador. Y listo, ya tenemos todos los cálculos que queríamos realizar. Tenemos máxima corriente del circuito, cálculo del fusible, cálculo de barra de cobre, seccionador y controlador. Y listo. ¿Recuerdan cuando realizamos la estimación de cargas? Observen que en la columna de watts totales nos arrojó un total de 564 watts. Estos watts totales determinan el tamaño de mi inversor. Entonces, vamos a ir a el plano de conexión. Lo que vamos a decir es que este inversor necesita una potencia a suplir de 564 watts. ¿Qué hago entonces a continuación? Lo que hago es que busco un inversor que sea mayor a este valor. Bien, entonces nos vamos para nuestra guía de tamaño de equipos, acá, en donde nos especifica los tamaños de los inversores. Entonces decimos que para un inversor de 564 tendríamos que utilizar uno de 800 si fuera a 12 voltios. Pero ¿qué ocurre? Que en el mercado actual los inversores de 12 voltios vienen en denominaciones muy pequeñas y son inversores que no son muy eficientes. Lo que yo les recomiendo, chicos, a ustedes es que estos inversores de 12 voltios cómprenlos para sistemas muy pequeños, sistemas que sean iluminarias o cargar un celular, pero no todo un sistema residencial. ¿Por qué? Lo que pasa es que son, bueno, primero es que no son de onda pura, normalmente estos son inversores de onda modificada, recuerden que eso lo vimos en el módulo número 1, entonces por tanto no es tan recomendable usarlos. Vamos con los de 24. Lo bueno de los inversores de 24 voltios es que antes se encontraban después de 1000 vatios, ¿sí? Ahora los fabricantes, como empezaron a analizar todo este tema de eficiencia del inversor, y aquí pues 12 voltios consume pues mucha más corriente, entonces empezaron a hacer a 24 voltios a partir de 300 vatios como lo podemos ver acá. Entonces, siempre en lo posible que sean cargas un poquito elevadas, este sistema de 564 vatios es muy pequeño, pero lo ideal sería trabajarlo a 24 voltios. Entonces vamos a escoger un inversor de ¿cuánto? De 600 o de 800, ¿no? Lo que hacemos aquí es adicionarle un sobrediseño al inversor, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tomar el valor del inversor y lo sobrediseñamos un 20%. Entonces, lo que hacemos es coger 564, uy, acá no es 5.64, sino 564, perdón. 564 por 1.2, esto nos da 676. Lo que realmente necesitaría es un inversor de 676 vatios, ¿sí? Para lo cual en el mercado voy a escoger uno de 800 watts a 24 voltios. ¿Por qué 800 watts? Porque ya 600 estaría por debajo de ese valor y recuerden que estamos trabajando a 24 voltios. ¿Bien? Entonces, ¿qué significa eso? Que la entrada en este punto va a ser a 24 voltios. Al ser a 24 voltios, este banco de baterías va a ser también a 24 voltios y la salida de este controlador en este punto, ¿sí? Va a ser a 24 voltios, ¿sí? Entonces en el controlador entra a 150 y sale a 24 voltios. A partir de este punto voy a trabajar a 24 voltios. Pero ¿quién me dio ese voltaje? Me lo dio la capacidad
del inversor. Perfecto. El sobrediseño del inversor, el que hicimos acá, recuerden que lo ajustamos un 20%, pero puede ser en promedio entre un 15 a un 20%, ¿sí? Es bueno hacerlo porque a veces sobrediseñamos un poquito el banco de baterías y de pronto el cliente necesita un poco más de carga y pues tiene de 564 hasta 800. Entonces en promedio tendría 200 watts adicionales para implementar al sistema. Si este inversor me arrojó 564, yo perfectamente puedo colocar uno de 1000, ¿sí? No tengo ningún problema. El inversor lo que va a hacer es convertir lo que le entregue, ¿sí? Si yo le entrego 5 vatios y tengo uno de 1000, pues él va a convertir 5 vatios, ¿sí? Pero no puedo sobrepasar los 800 vatios que tengo en el sistema. Donde sobrepase este punto va a suceder que el inversor se dispara y se apaga, y es una mala práctica, ¿sí? Hacia el componente electrónico del inversor. Puede que inicialmente no se dañe, pero en repetidas ocasiones este mismo proceso de sobrecarga pues puede generar un daño en el sistema. Tenemos aquí una tablita muy interesante que digamos que se va a convertir para nosotros en una guía de diseño en ese voltaje de inversor y de banco de baterías. Normalmente cuando hago un sistema entre 1 vatio y 800 lo trabajo a 12 voltios, lo que está por acá en azulito, ¿sí? Pero recuerden que pueden trabajar más o menos entre 300 vatios, ya que hay inversores de esa capacidad, hasta 2500 a 24 voltios, ¿sí? Y mayor a 2500 vatios no van a encontrar inversores a 12 voltios, ¿sí? Lo normal es que estén muy cercanos a 24, pero ya a partir de este rango 3000, 4000 watts, ya van a encontrar sistemas a 48 voltios. Vamos a calcular la corriente necesaria para el banco de baterías. Tenemos 564 watts de potencia en el inversor. Tenemos watts hora día en AC 2898. Recuerden que esto lo hicimos en la tablita de Excel, 2898. Este inversor tiene una eficiencia del 90%. Como claramente no podemos dividir en porcentaje, vamos a expresarlo como un 0,9, ¿sí? Si por ejemplo fuera 70%, lo expresamos como 0,7. Si fuera 93%, lo expresamos como 0,93 y así. Ahora, el voltaje elegido en el banco de baterías, recuerden que lo dio el inversor, ¿no? Entonces vamos a trabajar ¿a cuánto? A 24 voltios porque el inversor que tenemos es de 24 voltios. Al hacer el cálculo, nosotros dijimos que todas nuestras cargas eh, iban a ser a 110 voltios porque es un proyecto residencial, ¿sí? Todas nuestras cargas, es decir, lo que tenemos, televisor, luminarias, nevera, todo. Pero ojo, nunca nosotros en el sistema colocamos cargas a 12 voltios, ¿sí? O sea que si se encendieran bombillos a 12 voltios o otros equipos, ventiladores, televisores a 12 voltios, todo lo pusimos en 24. Entonces en este punto tendríamos cargas en DC, en este punto del controlador de carga, ¿sí? Normalmente cuando yo trabajo mi sistema a 110 voltios, en corriente alterna, o sea, en AC, casi nunca pues coloco cargas en DC, ¿sí? Yo coloco cargas en DC cuando mi cliente tiene algún equipo en DC, ejemplo, un sistema de cámaras de videovigilancia, que quiera que el sistema que vamos a diseñar le supla toda la energía que requiere ese sistema de videovigilancia, por ejemplo, donde este sistema trabaja a 24 voltios.
O también bueno, cualquier equipo que trabaje en carga DC, ¿sí? Si tuviera cargas en DC y las mezclo en AC, pues tendría que hacer el respectivo cálculo en la hoja de cálculos. Para esto, pues como no tengo cargas en DC, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, vamos a la hojita donde vamos a hacer el cálculo. Tenemos watts hora día en AC, sabemos que es 2898, dividido. Eficiencia del inversor, recordemos que es 90%, en este caso pues sería 0,9 para poder hacer bien el cálculo, ¿sí? Perfecto, más watts hora día en DC. Como no tenemos ningún tipo de carga en DC, pues sería ninguna, ¿cierto? Pero como nosotros no podemos dividir eh, por cero, entonces vamos a poner 1. Y esto no nos afecta, pues, como tal, el diseño del sistema. Dividido el voltaje del sistema en banco de baterías, que sería 24 voltios. Entonces, tomo la calculadora y hago la operación. Vamos a ver cuánto nos da. Esto nos da 134,20 amperios hora, que sería la salida del banco de baterías, ¿sí? 134,20 amperios hora. Esto es lo que necesita almacenar mi banco de baterías para suplir estas cargas de 2898, ¿sí? Este sistema en banco de baterías va a tener una ineficiencia del 20%. ¿Por qué? Porque todo el proceso de carga y descarga del banco de baterías va a generar una ineficiencia. Entonces, mientras yo cargo, descargo, cargo, descargo, cargo, descargo, pues necesito compensar ese tiempo de pérdidas por calor, por temperatura, por todo el proceso electroquímico, el electrolito que tienen las baterías. Entonces aquí va a haber una reducción del 20%. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a tomar los amperios de salida del banco de baterías, que son 134,20 amperios hora, 134,20 por 1,2, porque acuérdense que este factor de pérdida sería del 20%. Entonces, lo multiplicamos por 1,2. Nuevamente tomamos la calculadora y esto nos da 161,05 amperios hora. Entonces, con base en este dato, ¿sí? Ya hemos calculado la corriente necesaria en las baterías, ¿sí? La corriente necesaria para suplir la demanda de nuestro sistema. Entonces, con este valor calculamos nuestro banco de baterías. Luego de calcular la corriente necesaria en el banco de baterías, que fue 161,05 amperios hora, vamos a ponerlos por acá, 161,05 amperios hora día, vamos a multiplicarlo por los días de autonomía del sistema y vamos a hacer un análisis al respecto sobre los días de autonomía. Estos días de autonomía son días de reserva que va a tener mi sistema para suplir la demanda energética del cliente. Lo normal es que estos días de autonomía sea mínimo 2 días, digamos en Europa o en zona donde hay nevados, días muy fríos o una altitud de 4.000, 3.000 metros sobre nivel del mar. Se requieren entre 5 a 7 días, pero en una ciudad como Bogotá, bueno, como Barranquilla, Cali o Medellín,
estamos hablando de acá en Colombia, que son ciudades con buena radiación, mínimo 2 días, tengan en cuenta eso. Y máximo, pues el número de días que usted determine, ¿cierto? Pueden ser 3, ¿sí? Yo les recomiendo que trabajen entre 2 y 3 días la autonomía del sistema. ¿Qué ocurre entre más días? Entre más días, pues más baterías vamos a necesitar, ¿sí? Más días significa más baterías. Por ende, más costoso va a ser el sistema. ¿Listo? Esto es un resumen para que lo tengan en cuenta en cuanto a estos días. Ahora, el límite de descarga es el siguiente. Por acá lo tenemos. Es hasta dónde descargo yo la batería. Como la batería tiene un 100% de carga, un 50% de carga y un 10% de carga o cero, puede ser cero también en este punto, es hasta dónde yo llevo esa descarga, hasta dónde la voy desocupando, ¿sí? Día a día. Puedo llevarla a un 0%, puedo llevarla a un 10%, a un 30%, a un 40% o a un 50%, ¿sí? Entonces es hasta donde yo llevo esa descarga. Lo que se recomienda normalmente, bueno, esto lo recomiendan básicamente lo que son los fabricantes, es que este banco de baterías se descargue entre el 40, ¿sí? Más o menos entre el 40% a que máximo se descargue al 60%, ¿sí? De 100 a 40, pues hay un 60%, ¿listo? Entonces la idea es que esté entre esta zona de descarga, entre 60, 50 y 40%. ¿Por qué? Porque al haber menos profundidad de descarga, hay más ciclos, ¿sí? Y recuerden que lo vimos ya, un ciclo lo que hace es brindarle vida útil a la batería. Entonces, repasen este concepto que lo vimos en el módulo número 1. Entonces, listo. Días de autonomía con base en este criterio, acá estamos siguiendo esta fórmula. Vamos a trabajar 2 días de autonomía por 2, dividido la profundidad o límite de descarga. Vamos a trabajar en este caso el 50%. Recuerden que lo expreso como 0.5, dividido la capacidad en amperios de la batería que tenga nuestro proveedor o que tenga en el mercado en ese momento. Entonces vamos a revisar la tablita, ¿sí? Que la tenemos por acá. Entonces tenemos baterías de 12 voltios, ¿sí? Entre 25, 35, 45, 55, 65, 75, bueno, 175, 200, 205, 225, hasta 300 amperio hora. ¿Listo? Estas son, recuerden, baterías de 12 voltios. Tienen solamente este amperaje. Aquí puede variar, ¿sí? De pronto 205 o un poquito más o un poquito menos, pero básicamente esto es lo que hay en el mercado en baterías de 12 voltios. Cuando yo voy a trabajar baterías de 2 voltios, 4 voltios o 6 voltios, vienen en esta presentación y en estos amperajes, ¿sí? Y estas baterías, dependiendo el voltaje, entonces tienen esta capacidad, ¿sí? 300, 500, 700, 800, bueno, sucesivamente hasta 3000 amperios hora. Observen que a mayor voltaje la corriente es menor. A menor voltaje, sea cual sea este valor, pues la corriente es 3000 amperios, ¿cierto? Eso es una capacidad muy grande en amperaje para estos voltajes tan bajos, ¿cierto? Pero entonces vamos a regresar, aquí vamos a trabajar con las baterías de 12 voltios. Solo quería mostrarles lo que podemos encontrar en el mercado. Entonces, como nuestro sistema es a 24 voltios, recuerden, pasemos aquí abajito de una vez. Entonces, voltaje del sistema para calcular, ojo, para calcular las baterías en serie. Entonces, vamos a hacerlo acá de una vez, 24 voltios. Dividido el voltaje de cada batería. Como vamos a trabajar
con baterías inicialmente de 12 voltios, pues mi voltaje nominal va a ser 12 voltios, ¿sí? Si trabajara con baterías de 2 voltios, pues mi voltaje sería 2 voltios o de 4, en fin. Entonces acá vamos a trabajar con baterías de 12 voltios. Entonces, 12 voltios. 24 dividido 12, esto nos da 2. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Que tendría que hacer series, tendría que unir dos baterías en serie, según este resultado, para poder obtener los 24 voltios. ¿Sí? Debería ser algo como este. Recuerden que la conexión de las baterías se hace de la misma forma en la que aprendimos a conectar los módulos. Entonces, si quiero conectar dos baterías en serie, sencillamente, bueno, veamos por acá, tenemos estos diagramas. Entonces, listo, tomen esta parte, este string de acá arriba y básicamente esa sería la conexión en serie de las dos baterías, positivo con negativo y los terminales restantes a la barra, ¿cierto? Entonces, de esa forma. Ahora, como el voltaje de mi sistema es 24 y las baterías son de 12, pues claramente tendría que hacer una serie con dos baterías para que el voltaje se sume y me dé los 24. ¿Listo? Entonces, esa sería mi configuración en este caso donde tengo dos baterías en serie. Pero ahora retomemos cuántos paralelos necesitamos. Entonces, sigamos acá. Vamos a trabajar con la batería de, trabajemos con la de 200 amperios por ahora. Vamos a ver cómo nos va. O no, trabajemos con la de 175. ¿Sí? Entonces, 175 y listo. Miremos cuántas baterías en paralelo nos arroja el sistema. Hagamos el cálculo. 161,05 por 2 días dividido 0,5 dividido 175. Esto nos da 3,68 baterías en paralelo. Ojo, 3,68. Bueno, realmente necesitaría 4, ¿sí? Y 4 por 2, o sea, 4 baterías en paralelo y 2 baterías en serie, entonces en total necesitaría 8 baterías. ¿Por qué? Pues primero calculamos la serie, ¿cierto? Hagan de cuenta que estas baterías en paralelo es un tema aparte. Esta serie es un tema aparte. Entonces, el resultado que nos dé los multiplico entre los dos y me da el total de baterías que necesito en mi sistema, ¿sí? Entonces, mire, les voy a proponer el siguiente análisis. Es un ejercicio muy interesante, se va a hacer un poquito extenso, pero pues ustedes van a lograr adquirir esa capacidad de determinar cuál batería van a usar en su diseño. ¿Sí? El objetivo es evitar dentro del sistema el mayor número de paralelos posible. Es decir, en un sistema aislado pueden haber máximo 3 paralelos, tengan en cuenta eso. ¿Sí? Ojo, en un sistema aislado pueden haber máximo 3 paralelos, o sea, 3 baterías en paralelo. ¿Cuántas tenemos acá? 3,68. Entonces lo que hacemos es utilizar una batería de más capacidad para ir bajando estos paralelos. Entonces volvamos a hacer nuevamente el ejercicio. 161,05 amperios hora día por 2 días de autonomía dividido 0,5 dividido, ya no vamos a utilizar la de 175, sino que vamos a trabajar o la de 200, puede ser, 200. Y esto nos da 3,22 baterías en paralelo, o sea, menos baterías, pero siguen siendo 4 en teoría, pero entonces ahí ven que va bajando el valor. Entonces, la batería más grande, por ende, pues van a haber menos paralelos, ¿cierto? Entonces vamos a hacer otro, ya no con 200, sino que trabajemos la de 225. Entonces, 161,05
0,5 amperio hora día por 2 días dividido 0,5 dividido 225 amperios. Nuevamente cogemos la calculadora, 161.05 por 2 dividido 0,5 dividido 225. Esto nos da un resultado de 2.86 baterías. ¿Ven cómo va bajando? Pero como hay baterías mucho más grandes, puedo disminuir esos paralelos. Entonces vamos con la de 250, ¿listo? 161.05 por 2 días dividido 0,5 dividido 250. Y aquí de una vez hagámosla con la de 300. 161.05 amperio hora día por 2 días dividido 0,5 dividido 300. Entonces vamos a hacer los cálculos con ambos casos. Tenemos 161,05 por 2 dividido 0,5 dividido 250. Esto nos da 2.57. 2.57 paralelos. Y con la de 300, hagámoslo nuevamente. La idea de la repetición es para que ustedes hagan prácticas, ¿sí? Esto es el más importante análisis dentro de la eficiencia de un sistema. Entonces, bueno, continuemos. Esto nos da 2.14 paralelos. Es decir, 2.14 necesitaría 3 baterías, ¿cierto? Pero observen que 2.14 está muy cerca a 2. ¿Qué hago? Pues lo que voy a hacer es bajar el límite de descarga. Ya no lo trabajemos al 50%, sino que trabajémoslo al 55%. Vamos a ver cómo nos va. O sea, con este cálculo me arrojaba hasta este punto al 50%, ¿sí? Pero lo permitido es máximo hasta el 40, como les dije ahora. Entonces, puedo llevarla hasta aquí, esta descarga. Entonces, vamos a hacerlo. 161.05 por 2 dividido 0.55 dividido los mismos 300. Esto nos da 1.95 paralelos. Perfecto. Entonces, ¿qué es preferible? ¿4 paralelos o 1.95? ¿Sí? Si observaron cómo empezamos a hacer la eficiencia del llenado de la batería cambiando la capacidad de amperaje. Entonces, eso puedo hacer dentro del sistema. El objetivo es que ustedes lo aprendan a hacer y adquieran ese análisis. Así se calcula el sistema. Entonces, ¿qué hicimos? Calculamos 1.95 paralelos, entonces básicamente llenamos las dos baterías. ¿Qué sucede donde yo coloque el 2.57? ¿Sí? Queda un 43% de la tercera batería desocupada. Entonces, esto es bueno porque le doy más días de autonomía, pero el objetivo es usar lo que el cliente realmente necesita. Entonces, ahora vamos a decir lo siguiente. Baterías en paralelo por baterías en serie.
esto va a ser igual a 1.95, o sea, 2 por baterías en serie, que serían 2 también. Esto nos da 4 baterías. Estas serían las baterías que necesitaría mi sistema fotovoltaico para suplir la demanda energética. Descargables al 55%, lo que da una muy buena eficiencia dentro del sistema fotovoltaico aislado, al sistema fotovoltaico que yo estoy diseñando. Muchos se preguntarán, ¿pero en verdad necesito 4 baterías? Entonces vamos a explicarlo. Si no recuerdan varias cosas del tema de baterías, devuélvanse al módulo 1, que ahí miramos todas sus características y cómo funcionan. Entonces, pero vamos a hacer nuevamente el análisis para que ustedes lo recuerden un poco más. Entonces dice que tenemos dos paralelos, ¿sí? Vamos a hacer el esquema de igual forma como con los paneles. Entonces vamos a tomar los mismos. Entonces acá tenemos 1 y 2, supongamos que estas son baterías, ¿cierto? Cada batería de estas tenemos 300 amperios hora, entonces 300 amperios hora por acá y 300 amperios hora por acá. Y cada una es de 12 voltios, entonces 12 voltios en esta batería y 12 voltios en esta. ¿Por qué lo estoy haciendo el ejemplo acá con los módulos? Porque aquí ya los tendríamos conectados, entonces se les hace más fácil el análisis. Aquí tenemos las baterías conectadas, pero no de la manera en la que la acabamos de calcular. Entonces, por eso lo voy a hacer acá. Imagínense ustedes que aquí hay dos baterías, ¿listo? Entonces, tenemos 161,05 amperios que yo necesito diarios, que fue lo que ya calculamos, ¿bien? Son 161 amperios que necesito diarios, pero recuerden que yo lo descargo al 55%. Es decir, no estoy utilizando todos los 300, estoy utilizando como 150, ¿sí ven? Entonces, en un día se gastaría los 161 más o menos, ¿sí? En esta batería de acá. Como son 2 días de autonomía, pues necesito otra batería, o sea, esta que está acá con otros 161. Entonces, ¿cuántas baterías en paralelo? Necesito 2, ¿sí? Pero si ustedes analizan la conexión en paralelo, cuando yo conecto el paralelo, yo mantengo el voltaje, recuerden. En paralelo, el voltaje se mantiene. Va a ser el mismo, que serían 12 voltios. O sea, acá hay 12 voltios. ¿Y cuánto me suman amperaje? 600 amperios hora, 300 por acá y 300 por acá. Bien, como acá nos están diciendo que tenemos que hacer la serie, pues necesitamos dos baterías. Entonces el sistema quedaría de esta forma. Tomaríamos positivo y positivo de cada una de las baterías al negativo del siguiente. ¿Sí? Ahí armaríamos serie por acá y serie por acá. Y vamos a conectar el paralelo, entonces quedan los sobrantes positivos, entonces sería positivo con positivo sobrante y negativo con negativo sobrantes. Entonces tendríamos dos series y dos series. Entonces recuerden, en la serie la corriente es la misma y el voltaje se suma. Entonces tendríamos en esta serie 300 amperios hora. Tendríamos acá también 24 voltios, 300 amperios hora en la serie. Y en el paralelo, como lo acabamos de ver, el voltaje se mantiene, entonces serían 12 voltios en el paralelo y 600 amperios hora. Y de esta conexión, pues sacaríamos nuestros conductores que van al sistema. Y en ese punto tendría los 24 voltios y 600 amperios, que es lo que necesita mi sistema. Y de esta forma es que calculamos el banco de baterías. Espero les haya quedado claro. Con esto cerramos nuestro curso Energía Solar Enfoque Práctico a Proyectos Reales, la parte técnica. Espero
que les haya sido de mucha ayuda en su vida profesional y que se animen a diseñar sistemas solares fotovoltaicos, ya que este tema está cogiendo muchísima fuerza en todo el mundo. Muchos éxitos y buena suerte. Bueno, y para terminar este curso, vamos a ver detalladamente una cotización de un sistema aislado real. Esta cotización es propiedad de la Escuela Casa Solar, esta es la referencia de donde la tomé. Ellos hacen varios proyectos y este es uno de ellos. Y por eso decidí tomarla de ahí, porque quiero mostrarles a ustedes algo que se haya implementado en algún lugar de acá del país y que sea un sistema aislado y que corresponda pues a que tenga todas las características de lo que hemos venido viendo durante el curso. Entonces vamos a cerrar con esto, explicando cada uno de los parámetros y lo que se debe tener en cuenta en una cotización a la hora de ustedes presentar un proyecto. Entonces, esta cotización es de un sistema aislado en la ciudad de Girardot, Cundinamarca. Lo primero que debemos tener en cuenta al presentar la cotización es la ubicación del proyecto y los datos. Entonces, en este caso, pues como les dije, se ubican en la ciudad de Girardot, Cundinamarca. Es un sistema fotovoltaico aislado. La carga del sistema en AC van a ser 2 kilovatios. Y la energía que va a consumir el sistema va a ser 1800 vatios hora día. Un factor a tener en cuenta siempre es las horas sol pico, allá son 4 horas sol pico, y el costo de la factura de electricidad, que sería por kilovatio hora 591 pesos. En cada ciudad es diferente, pues eso de acuerdo al operador de red. Sabemos que esto es un sistema aislado, entonces la idea pues es que ellos eh, van a ahorrarse gran parte de esa factura, por ese motivo ponen aquí el valor para luego saber cuánto dinero se van a ahorrar. También por lo general se pone la ubicación, acá pusieron una foto de donde se va a ubicar el sistema y también cómo irán los paneles. Mm, otra manera de hacerlo es en Google Maps, buscan la ubicación exacta y la ponen ahí en, en la cotización. Las características del sistema, ¿sí? En donde encontramos parámetros como la energía eléctrica que se va a generar con los paneles de acuerdo al área. El porcentaje de ahorro de energía en este caso va a ser un 64%, es un valor significativo, entonces el proyecto pues es viable. El ahorro en la factura de energía eléctrica está alrededor de este valor por mes, 1.418.400. Y él dice que el sistema fotovoltaico se paga en 3,7 años, esta sería la tasa de retorno de la inversión, más o menos a ese tiempo se recupera. Entonces es importante que esta parte vaya ahí. Los equipos a suministrar, pues claramente eso lo vimos durante el curso. En este caso serían 6 paneles solares de 330 vatios pico. Recuerden que en el que nosotros diseñamos eran 4 paneles de 270 vatios pico. Ellos van a utilizar un inversor con una potencia nominal de 2 kilovatios. Em, los materiales, los tableros de protección, los conectores MS4, la combiner box, todo lo que ya vimos va incluido pues acá en la cotización. Bueno, algo que no les mencioné es que el ustedes implementar sistemas solares fotovoltaicos puede ser a pequeña escala, tienen algunos beneficios tributarios. Estos beneficios tributarios por lo general se dan cuando son sistemas conectados a la red, cuando ustedes van a vender energía. Entonces aquí describimos 3 de ellos, se describen 3 de ellos que serían el beneficio de reducción en el pago de impuesto de renta y pago de IVA. Eh, Incentivo contable de depreciación acelerada y arancelario de depreciación acelerada, la depreciación de los equipos que ustedes van a utilizar y pagos de excedente de energía. Por eso les digo que por lo general estos incentivos tributarios van aplicados a sistemas conectados a la red. Pero pues es importante que los tengan acá para cuando ustedes vayan a hacer su cotización. Ahora,
Otro punto indispensable aquí es la forma de pago o la propuesta económica. En este caso, el ingeniero que diseñó les pidió un anticipo del 55%. Este anticipo se realiza una vez firmado el contrato mediante una cuenta de cobro. Después, eh, se da un anticipo del 40% que se realiza el pago en la primera prueba de generación mediante una cuenta de cobro, perdón. Y el saldo final se da, que en este caso es un 5%, cuando el sistema entre en operación. Entonces, pues ya esto lo determina cada persona. Esto es una sugerencia que les doy de acuerdo a lo que el ingeniero hizo en esta cotización. La validez de la oferta es de 30 días calendario y los precios pues pueden variar según la tasa de representación. Y el valor total de la oferta de este sistema es 11.900.000. Entonces, para que ustedes se vayan haciendo a la idea de cuánto puede costar un sistema, este es un sistema de 2 kilovatios. En este caso, pues costó 11.900.000. También las garantías, esta cotización como le hizo la Escuela Casa Solar, dio garantías como las garantías en los módulos, ya que ellos se encargaron de conseguir los proveedores, garantía en los inversores, en la mano de obra y en la puesta en marcha del sistema. Y por último, unas condiciones comerciales que deben ir en la cotización y estas las determina pues el diseñador, ¿sí? Son como advertencias, por decirlo de alguna forma. Entonces es, si posterior a la aprobación de la propuesta el cliente realiza algún tipo de modificación, esta será evaluada con el fin de ajustar el presupuesto. O sea, el precio puede variar si el cliente desea hacer alguna modificación, si aumentar la potencia o poner más paneles solares o cambiar el área, bueno, en fin. Esta propuesta pues incluye un sistema de monitoreo para generar los reportes de generación fotovoltaica en vivo. Ellos vendieron ese sistema con este plus que me parece muy importante porque de alguna forma la persona que hace entonces, es la que va a monitorear. Entonces eso es una ventaja muy grande. Y otro tipo de condiciones comerciales, que ahí se las dejo para que las lean. Claramente hay que aclarar que toda la instalación cumple con todos los estándares exigidos por el RETI y la NTC 2050. Y, y bueno, básicamente esto es lo que lleva una propuesta para una instalación residencial, una instalación pequeña, un sistema fotovoltaico aislado. Aquí les dejo para que la revisen. Y con esto damos por terminado el curso Energía Solar, enfoque práctico a proyectos reales.